¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gato parece ignorarte deliberadamente, casi con desafío, justo después de una fechoría? Has intentado corregirlo, pero el mal comportamiento persiste, ya sea arañando el sofá, mordiendo cables o subiéndose donde no debe. Hoy abordamos un tema fundamental que genera profunda frustración en la convivencia humano-gato: el castigo. Desmontaremos los mitos y expondremos por qué las metodologías punitivas tradicionales no solo fracasan, sino que resultan contraproducentes. Parte 1. La psicología felina. ¿Por qué el castigo tradicional falla? Comprendamos en primer lugar la verdad fundamental sobre el castigo en el contexto felino. El concepto de castigar a un gato por un comportamiento indeseado es en sí mismo un error de base, una proyección antropomórfica de nuestra psicología social sobre una especie con un sistema operativo cognitivo y social radicalmente distinto. El gato doméstico, Felis catus, proviene de un ancestro fundamentalmente solitario, el Felis libica. Su domesticación, o más correctamente, su comensalismo, fue un proceso de autoselección. Los gatos se acercaron a los asentamientos humanos no para servirnos, sino para cazar a los roedores atraídos por nuestros almacenes de grano. Su estructura social no es jerárquica, sino territorial. Un gato no nos percibe como su amo o su jefe. En el mejor de los casos, nos considera un congénere social no hostil, una fuente de recursos fiable o quizás una figura maternal sustituta. No existe en su cerebro el concepto de decepcionar a una autoridad. Por lo tanto, cuando aplicamos un castigo esperando que el gato entienda una norma social que ha roto, estamos hablando en un idioma que el animal es cognitivamente incapaz de procesar. El gato no busca nuestra aprobación social. Busca su propia seguridad, confort y estimulación. Entonces, ¿por qué nuestro gato se porta mal? La respuesta es simple. No lo hace. No existe la malicia en sus actos. El gato no araña el sofá por venganza porque usted llegó tarde, ni orina su cama para fastidiarle. Estas son interpretaciones humanas. Los comportamientos que etiquetamos como malos son, invariablemente, manifestaciones de necesidades no cubiertas o instintos irrefrenables. Podemos agrupar las causas raíz en 3 categorías principales. Primera razón: el aburrimiento. El gato es un depredador crepuscular, diseñado por millones de años de evolución para un ciclo de actividad específico: acechar, perseguir, atrapar, matar y comer. En un apartamento estéril, donde la comida aparece en un cuenco sin esfuerzo y el entorno nunca cambia, esta energía cognitiva y física no tiene salida. El aburrimiento crónico genera frustración, y la frustración deriva en comportamientos redirigidos. Morder cables no es maldad, es exploración táctil. Tirar objetos de la estantería es un intento desesperado de interactuar con un entorno que no responde. Perseguir nuestros tobillos es la única presa móvil disponible. Segunda razón: el estrés o el miedo. El gato es una criatura neofóbica, es decir, desconfía instintivamente de la novedad, y es extremadamente sensible a la estabilidad de su territorio. Un cambio en la marca del arenero, la llegada de un nuevo mueble, ruidos fuertes de una obra cercana, la presencia de un gato extraño en la ventana, o incluso un cambio en nuestro horario laboral, pueden generar niveles de ansiedad extremos. ¿Cómo manifiesta un gato el estrés? Mediante comportamientos que, desde su perspectiva, aumentan su sensación de seguridad. El marcaje con orina, rociado, no es un problema de higiene. Es una señal territorial desesperada para decir: este es mi espacio seguro. El rascado vertical excesivo en marcos de puertas también es marcaje visual y olfativo. La agresividad repentina suele ser una respuesta al miedo o a una sobreestimulación que no sabe gestionar. Tercera razón: el instinto. Hay comportamientos que no son negociables para el animal porque forman parte de su identidad biológica. Arañar es un ejemplo paradigmático. El gato necesita arañar. No lo hace para destruir el sofá. Lo hace para mantener sus garras funcionales, eliminando las fundas viejas, para realizar un estiramiento completo de su columna vertebral y músculos, esencial para un depredador de emboscada, y, crucialmente, para marcar su territorio. Las almohadillas de sus patas contienen glándulas odoríferas que depositan feromonas, creando una señal de propiedad que le da seguridad. Pedirle a un gato que no arañe
Es como pedirnos a nosotros que no necesitemos estirarnos por la mañana. Subirse a lugares altos no es desobediencia. Es la necesidad instintiva de controlar su territorio desde un punto de ventaja seguro, un vestigio de su necesidad de vigilar presas y depredadores. Aquí llegamos al gran error metodológico: el castigo aplicado después del hecho. Supongamos que llegamos a casa y encontramos que el gato ha destrozado un cojín. El gato, probablemente, esté durmiendo plácidamente en otra habitación. Si vamos, lo cogemos, lo llevamos al lugar del crimen y le gritamos o le damos un toque en la nariz, hemos fracasado por completo. La neurociencia de la asociación felina es clara. Para que un gato conecte una consecuencia, el castigo, con una acción, destrozar el cojín, la consecuencia debe ocurrir en el instante preciso de la acción, idealmente en menos de 2 o 3 segundos. Si han pasado 5 minutos o 1 hora, el gato es cognitivamente incapaz de establecer la relación causal. En el escenario descrito, el gato no aprende. No debo destrozar cojines. Lo que aprende es: mi humano, al llegar a casa, se vuelve errático, agresivo y peligroso sin motivo aparente. El resultado no es la corrección del comportamiento, sino la erosión del vínculo, la inducción de miedo hacia el cuidador y un aumento del estrés general, lo que, irónicamente, puede incrementar los comportamientos destructivos como válvula de escape a esa nueva ansiedad. Para ser absolutamente claros en la praxis, debemos establecer los 3 nunca fundamentales al intentar corregir a un gato. Son líneas rojas éticas y prácticas que jamás deben cruzarse, porque su único resultado es el daño psicológico y la ruptura del vínculo. Primer nunca: la violencia física. Esto incluye cualquier forma de agresión, golpear, por supuesto, pero también los supuestos toquecitos en la nariz, las sacudidas o zarandeos, especialmente peligrosos, o el scruffing, agarrarlos por la piel del cuello. En el mundo felino, la confrontación física directa es el último, desesperado y extremo recurso. Se reserva para la defensa de la propia vida o para disputas territoriales de máxima intensidad. Cuando un ser humano, un gigante 15 veces más grande, inicia un contacto físico agresivo, el gato no lo interpreta como una corrección disciplinaria. Lo interpreta como una amenaza mortal. La respuesta biológica a esto es el terror. El gato no aprende la lección. Aprende que su cuidador es una fuente de dolor y peligro. Esto genera 2 posibles desenlaces patológicos: la agresividad defensiva, el gato que bufa, muerde o araña al ser acariciado porque anticipa el golpe, o la indefensión aprendida, un animal apático, crónicamente estresado y que vive con miedo. Segundo, nunca: gritar o usar su nombre en vano. La sensibilidad auditiva del gato es exponencialmente superior a la humana. Un grito no es solo desagradable, es físicamente doloroso y aterrador. Pero el error más grave aquí es la contaminación acústica de su propia identidad, su nombre. El nombre del gato, Simba, Luna, Mochi, debe ser un ancla de positividad absoluta. Debe asociarse exclusivamente con experiencias placenteras: la comida, el juego, las caricias, el llamado para algo bueno. Cuando el gato está arañando el sofá y el humano grita «Simba, no», estamos creando una asociación tóxica. Simba aprende que el sonido Simba precede a una experiencia aterradora: el grito. El resultado directo es que el gato dejará de responder a la llamada. Estamos quemando una herramienta vital de comunicación y seguridad. El gato no solo asociará su nombre con algo negativo, sino que puede generalizarlo a nuestra voz, volviéndose receloso cada vez que le hablemos en un tono que no sea perfectamente suave. Tercer nunca: el uso del spray de agua. Muchos defienden este método alegando que funciona. Y es cierto que el gato detiene el comportamiento en el acto. Pero es crucial entender por qué lo detiene. No lo detiene porque haya aprendido que arañar el sofá es incorrecto. Lo detiene por 2 motivos. El sonido zest del atomizador imita el bufido de una serpiente o de otro gato hostil, activando una respuesta de amenaza, y la sensación del agua es universalmente desagradable para ellos. Es, en esencia, un castigo basado en el sobresalto y la aversión. El problema fundamental radica en la asociación. ¿Quién sostiene el atomizador? El humano. El gato no aprende «el sofá es desagradable». El gato aprende «mi humano», de forma impredecible, me ataca con un sonido amenazante y agua fría cuando estoy cerca del sofá. La prueba de este fracaso es evidente.
El gato simplemente esperará a que el humano no esté presente para volver a arañar el sofá. No hemos solucionado el instinto de rascado. Solo hemos enseñado al gato a ser más sigiloso. El daño real, sin embargo, es la fractura del vínculo. El gato, que debe ver en su cuidador la máxima fuente de seguridad y confort, ahora tiene que estar alerta, vigilando si ese mismo cuidador se ha convertido en una fuente de incomodidad aleatoria. Esto genera un estado de ansiedad de bajo nivel constante que es profundamente perjudicial para el bienestar del animal. Ya hemos desmontado por qué los métodos punitivos tradicionales no solo fracasan, sino que destruyen activamente el vínculo con tu gato. Ahora que sabes lo que nunca debes hacer, es el momento de aprender las soluciones proactivas. Si este análisis profundo te ha resultado revelador y quieres construir una relación basada en el respeto y no en el miedo, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte la segunda parte, donde hablaremos de la prevención. Parte 2. El mejor castigo es la prevención. ¿Cómo evitar que se porte mal? El mejor castigo, si se nos permite seguir usando esta terminología para el debate, es aquel que nunca llega a ser necesario. La estrategia proactiva de modificación ambiental es la piedra angular de una convivencia exitosa. Estrategia número 1. El enriquecimiento ambiental. Este término técnico no es un lujo, sino una necesidad biológica. Define el proceso de adaptar el entorno doméstico, intrínsecamente pobre y estéril para un depredador, con el fin de satisfacer las necesidades etológicas del gato. Un entorno enriquecido previene la aparición de comportamientos indeseados al canalizar los instintos, rascar, trepar, cazar, hacia objetivos aceptables, eliminando así el aburrimiento y reduciendo el estrés, las dos causas primarias del mal comportamiento que discutimos en la primera parte. Si no proporcionamos una salida legal para el instinto, el gato la encontrará por sí mismo, y es probable que esa salida entre en conflicto con nuestras normas domésticas. Abordemos el conflicto más común, el rascado de mobiliario. Como establecimos, el gato necesita rascar. Por tanto, la solución no es evitar que rasque, sino ofrecerle un objeto de rascado que sea logísticamente superior a nuestro sofá. Aquí entra en juego la ciencia del rascador perfecto. El fracaso de muchos cuidadores reside en comprar un rascador inadecuado. Para ser efectivo, un rascador debe cumplir 3 criterios innegociables. Primero, la estabilidad. Debe ser absolutamente sólido. Un rascador que se tambalea o vuelca al primer uso es percibido por el gato como inseguro y será abandonado de inmediato. El animal debe poder lanzar todo su peso contra él con confianza. Segundo, la altura. Debe ser lo suficientemente alto para permitir un estiramiento vertical completo. Para un gato adulto promedio, hablamos de un mínimo de 80 a 90 centímetros de superficie de rascado. Los postes bajos que obligan al gato a encorvarse no satisfacen la necesidad ergonómica del estiramiento muscular. Tercero, el material. La superficie debe ser satisfactoria. El sisal tejido, cuerda o alfombra, es el estándar de oro ya que ofrece la resistencia perfecta para el mantenimiento de las uñas, a diferencia de las telas suaves de moqueta que pueden engancharlas. Sin embargo, el factor más crítico para el éxito del rascador es su ubicación. Un error habitual es esconder el rascador en una habitación trasera o en un sótano para que no estorbe. Esto ignora la función principal del rascado, el marcaje territorial. El gato araña en lugares visibles y de alto tránsito para dejar su señal visual y olfativa. Por lo tanto, el rascador debe colocarse donde el gato necesita marcar. Inicialmente, esto significa posicionarlo justo al lado del mueble que está siendo arañado. Si el objetivo es el sofá, el rascador debe estar pegado a la esquina del sofá. Una vez que el gato utilice consistentemente el rascador, puede desplazarse gradualmente, pocos centímetros al día, a una ubicación cercana más conveniente. Para fomentar su uso, podemos frotar hierba gatera, catnip, en él, o utilizar juguetes tipo caña para incitar al gato a clavar sus uñas en la superficie correcta. El objetivo es hacer del rascador la opción más atractiva y evidente del entorno. Consideremos ahora el problema de morder cables. Este comportamiento suele estar motivado por el aburrimiento, la exploración dental, especialmente en gatos jóvenes, o, en algunos casos, un trastorno de pica. La prevención aquí es puramente gestión ambiental. Existen soluciones físicas directas, como los protectores de cables o fundas espirales, que crean una barrera física. Para los casos más persistentes, se pueden aplicar disuasorios de sabor, como aerosoles amargos no tóxicos diseñados para mascotas.
Es vital entender que este aerosol se aplica al objeto, el cable, no al animal. El gato aprende así que el objeto en sí mismo tiene un sabor desagradable, una asociación directa y efectiva que no involucra al cuidador ni genera miedo. La gestión más simple, por supuesto, es limitar el acceso, desenchufar aparatos cuando no se usan y utilizar cajas de gestión de cables para ocultar los enchufes múltiples. Otro comportamiento conflictivo común es el acceso a zonas no deseadas, como la encimera de la cocina o el escritorio de trabajo. Debemos recordar el instinto vertical del gato. Busca altura para controlar su territorio y sentirse seguro. Si el único punto elevado interesante en la habitación es la encimera, el gato la utilizará. La solución, por tanto, no es castigar al gato por subir, sino ofrecerle una alternativa vertical que sea aún más deseable. Esto es lo que llamamos verticalizar el espacio. La instalación de estantes de pared dedicados, la liberación de la parte superior de una estantería o, idealmente, la adquisición de un árbol para gatos de varios niveles resuelve este problema de raíz. Estos árboles o estructuras deben colocarse en puntos estratégicos, como cerca de una ventana, proporcionando el Cat TV, una fuente infinita de estimulación visual, o en la misma habitación donde ocurre el comportamiento problemático, ofreciendo un punto de observación superior al de la zona prohibida. Al proporcionarle un sí aceptable, su torre, el no, la encimera, se vuelve menos relevante. Estrategia número 2. Juega con tu gato. Subyacente a muchos de estos problemas de aburrimiento y destructividad se encuentra la falta de drenaje de energía. Aquí entra en juego la responsabilidad directa del cuidador, el juego interactivo. El juego no es un capricho, es la simulación de la caza, una necesidad biológica fundamental. 15 minutos de juego estructurado al día pueden transformar radicalmente el comportamiento de un gato. No hablamos de lanzar un ratón de juguete al suelo. Hablamos de juego interactivo utilizando juguetes tipo caña de pescar, una vara con un cordel y un señuelo. Este tipo de juguete nos permite simular el movimiento de una presa, un pájaro que vuela, un insecto que se esconde tras un mueble. Debemos permitir que el gato complete el ciclo de caza: acechar, perseguir y, crucialmente, atrapar. Negarle la captura, como ocurre con el uso exclusivo del puntero láser, genera una inmensa frustración. La sesión de juego debe permitir múltiples capturas y debe finalizar permitiendo que el gato atrape el juguete definitivamente. Idealmente, esta sesión de juego debe concluir con una comida o un premio. Esto cierra el ciclo biológico, cazar, matar, comer, y proporciona una profunda satisfacción química en el cerebro del gato, reduciendo drásticamente la ansiedad y la energía acumulada que de otro modo se redirigiría hacia los muebles o los cables. Estrategia número 3. Anticipa el desastre. Finalmente, la estrategia preventiva más eficaz es la de anticipar el desastre, o la gestión pura del entorno. Esto requiere una aceptación de la naturaleza felina y una adaptación de nuestro espacio. Es francamente más fácil modificar el entorno que intentar reeducar un instinto milenario. Si el gato muerde plantas, la solución es retirar las plantas. Muchas especies vegetales domésticas comunes, como los lirios o los filodendros, son además altamente tóxicas. Deben eliminarse o colocarse en lugares físicamente inaccesibles, al tiempo que se ofrecen alternativas seguras como la hierba gatera o el cat grass. Si el gato tira objetos frágiles de las estanterías, ya sea por exploración o para llamar la atención, esos objetos deben guardarse. Asegurar los objetos de valor con masilla de museo o simplemente aceptar que una casa con un gato depredador no puede tener adornos delicados al alcance es parte de la tenencia responsable. Esta filosofía de gestionar el entorno elimina la oportunidad de que ocurra el mal comportamiento. En lugar de establecer un conflicto constante con el animal, eliminamos el punto de fricción. Esta proactividad es la forma más elevada de cuidado y la única que garantiza una convivencia armónica a largo plazo. Ahora posees las estrategias de prevención. Sabes cómo el enriquecimiento ambiental, el rascador correcto y el juego interactivo eliminan la raíz del problema. Si esta guía sobre cómo anticiparse al conflicto te ha aportado un valor real, te agradeceríamos que lo indicaras con un me gusta. Es la mejor forma de apoyar la creación de contenido riguroso y ético sobre el comportamiento felino. Parte 3. El método correcto. ¿Cómo corregir en el acto? Para que la corrección sea efectiva, debe adherirse a una regla de oro inquebrantable.
un principio temporal que define el éxito o el fracaso absoluto de nuestra intervención. Debemos sorprender al gato infraganti. La ventana de asociación causal en la mente felina, como mencionamos, es extremadamente corta. Si el comportamiento indeseado, por ejemplo, arañar el sofá, ha ocurrido y el gato ya se ha alejado, hemos perdido la oportunidad. Si han transcurrido más de 5 segundos, cualquier intervención será interpretada como una agresión aleatoria por parte nuestra. Ya es tarde. El cerebro del gato no conectará nuestra acción con la suya. Por lo tanto, toda la estrategia de corrección que expondremos a continuación depende de una vigilancia activa y una respuesta inmediata, ocurrida en el mismo segundo en que comienza el comportamiento no deseado. Si hemos logrado cumplir la regla de oro, aplicaremos la primera técnica, la interrupción. Este es el regaño efectivo. Su propósito no es asustar, sino desviar. El objetivo es utilizar un sonido disuasorio que sea lo suficientemente sorprendente como para detener la acción, pero que no sea atribuible a nosotros. Aquí radica el matiz más importante. No debemos gritar, ni usar la voz. La interrupción debe ser impersonal. Un sst, firme y seco, imitando un bufido animal, una señal de advertencia universal, un único aplauso seco y fuerte, o incluso un golpe seco en una mesa cercana. El sonido debe ser corto y tajante. Crucialmente, mientras emitimos este sonido, no debemos mirar al gato. Debemos parecer ocupados en otra cosa, como si el sonido hubiera emanado del propio universo, o mejor aún, del objeto que estaba siendo dañado. El objetivo psicológico de esta técnica es fundamental. El gato debe asociar el acto, arañar el sofá, y no al cuidador, con una consecuencia inmediata y ligeramente desagradable. Si el gato nos mira y nos ve gritando, aprende: ¿mi humano es peligroso cuando estoy cerca del sofá? Si el gato está arañando, oye un «sst», súbito y molesto, pero nos ve mirando por la ventana, aprende: este sofá a veces produce un sonido horrible cuando lo araño. Hemos creado un estímulo aversivo no social. El gato empieza a percibir el objeto prohibido como intrínsecamente desagradable o impredecible, mientras que nosotros permanecemos como una figura de seguridad constante. Esta disociación entre el cuidador y la corrección es vital para preservar el vínculo. Inmediatamente después de la interrupción exitosa, técnica 1, el gato se habrá detenido y estará en un estado de alerta momentáneo, buscando la fuente de la perturbación. En este preciso instante, debemos aplicar la técnica 2, la redirección. Este es, con diferencia, el paso más olvidado, y sin embargo, el más constructivo. La interrupción solo ha comunicado un no. Pero el gato sigue teniendo una necesidad biológica que satisfacer, la necesidad de rascar, en nuestro ejemplo. Si solo lo interrumpimos, la frustración de ese instinto no resuelto se acumulará, y el gato simplemente volverá a intentarlo más tarde o buscará otro objeto inadecuado. La redirección proporciona el sí. Justo después del sst, debemos guiar al gato hacia la alternativa correcta. Esto debe hacerse de manera tranquila y positiva. Podemos llamarlo suavemente, ahora sí usando su nombre en tono amable, hacia el rascador que, como establecimos en la parte 2, está convenientemente cerca. Podemos coger su juguete favorito y simular un juego sobre el rascador. El objetivo es mover su atención del objeto prohibido al objeto permitido. Si logramos que clave sus uñas, aunque sea mínimamente, en el rascador, hemos sentado las bases del éxito. Estamos reescribiendo activamente el mapa conductual del gato, enseñándole cuál es la vía de escape aceptable para su instinto. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el comportamiento indeseado está dirigido hacia nosotros, como el juego brusco, los mordiscos o los arañazos en las manos? Aquí aplicamos la técnica 3, el único castigo que los gatos comprenden instintivamente y que es éticamente impecable: la retirada de la atención. En la terminología conductual, esto se denomina castigo negativo, que no significa malo, sino que implica la retirada, negativo, de algo deseable, nuestra atención, para disminuir la probabilidad de un comportamiento. El escenario clásico es el gato o gatito que, jugando con nuestras manos, empieza a morder con demasiada fuerza. En el instante preciso del mordisco doloroso, debemos reaccionar. La reacción debe ser vocal y física. Vocalmente un «ay», agudo y firme, pero no un grito de terror.
Este sonido imita el chillido de un compañero de camada, la señal universal felina que significa «te has pasado, eso duele». Inmediatamente después del «ay», aplicamos la consecuencia física, la retirada total. Si estamos en el suelo, nos levantamos y nos vamos de la habitación. Si estamos en el sofá, nos levantamos y le damos la espalda. El juego se acaba de forma instantánea y absoluta. Esto nos lleva al concepto de time out, o tiempo fuera. El gato, especialmente si es joven, estaba buscando interacción. Al morder, lo que obtiene es lo contrario, la desaparición de su compañero de juegos. Debemos ignorarlo por completo durante un periodo de 5 a 10 minutos. Esto significa no mirarlo, no hablarle y no tocarlo. Para un animal social que busca activamente nuestra atención, esta indiferencia súbita es el castigo más profundo y claro que existe. No genera miedo, no genera agresividad, genera confusión y posteriormente aprendizaje. El gato aprende la correlación directa. Juego suave igual el juego continúa. Mordisco fuerte igual el juego se termina. Es un lenguaje social que entienden perfectamente. Finalmente, ninguna de estas técnicas de corrección estaría completa sin la contraparte que sella el aprendizaje. La técnica 4. El refuerzo positivo. La modificación de conducta no consiste solo en eliminar lo negativo. Consiste de manera mucho más importante en construir activamente lo positivo. El cerebro felino, como el humano, está programado para repetir las acciones que conllevan una recompensa. Debemos convertirnos en observadores activos del buen comportamiento. Si hemos redirigido al gato del sofá al rascador, técnica 2, y el gato usa el rascador, debemos premiarlo inmediatamente. En el mismo segundo en que sus uñas rascan el sisal, debemos administrar el refuerzo. Este puede ser un premio de alto valor, un trozo de pollo, una golosina liofilizada, una ráfaga de elogios verbales entusiastas. «Muy bien, qué buen gato», o una caricia, si el gato la disfruta en ese contexto. El timing es tan crucial aquí como lo fue en la interrupción. El premio debe ser simultáneo al acto deseado. De igual modo, si estamos en una sesión de juego y el gato juega sin morder, usando solo las patas sin uñas, debemos reforzarlo verbalmente durante el juego. ¡Qué bien juegas! Si aplicamos la técnica 3, retirada de atención porque nos ha mordido, y tras el time out volvemos a interactuar y esta vez juega suavemente, debemos recompensar ese juego suave. Este refuerzo positivo cierra el ciclo de aprendizaje de la forma más poderosa. El gato no solo aprende a evitar el sofá, que produce un sonido desagradable, o a no morder, que hace desaparecer a su humano, sino que aprende, de forma mucho más potente, que usar el rascador o jugar con suavidad le reporta consecuencias maravillosas. Estamos creando una asociación positiva, entusiasta con el comportamiento correcto. Esta es la única forma de asegurar un cambio de conducta permanente, basado no en el miedo a la represalia, sino en el deseo activo de la recompensa y el fortalecimiento del vínculo. Corregir a un gato no se trata de castigo, sino de comunicación, paciencia y amor profundo. Ese es el verdadero secreto para fortalecer vuestro vínculo de por vida. Cuéntame en los comentarios cómo es tu experiencia aplicando estas técnicas y qué has descubierto sobre tu compañero felino. Si valoras esta aproximación respetuosa y quieres seguir profundizando en su fascinante mundo, suscríbete para no perderte ningún vídeo de esta comunidad.